Este eje concentra sobre todo todas las acciones que el Estado desarrolla para hacer frente a la trata de personas como delito. Es decir, acá se concentran las actividades del Ministerio Público, de la Policía, del Poder Judicial, pero también de las instituciones de fiscalización administrativa como pueden ser la SUNAFIL o la SUTRAN, y todas ellas enfrentando el mismo problema público, que en este caso es la trata de personas, buscando de alguna manera tener una respuesta al respecto. El Plan Nacional del año 2017-2021 fue justamente una de las oportunidades que, a diferencia del anterior plan, se hizo el vínculo entre la persecución, que siempre ha sido un eje de análisis y de dirección de las políticas de Estado frente a la trata de personas, y se incorporó a las entidades que ven el tema de fiscalización administrativa. Y en ese sentido eso, debe decirse, ha significado un avance cualitativo porque de alguna manera se visibiliza y por lo tanto se puede transformar la acción de fiscalización administrativa en una respuesta clara, efectiva y explícita frente a la trata de personas. CHS siempre considera distintas formas de apoyar la lucha contra la trata de personas en el eje de persecución y fiscalización. La primera de ellas y más oportuna es sin duda el desarrollo de las capacidades directas de las entidades gubernamentales a través del perfeccionamiento de las capacidades de su personal. Y en ese sentido siempre está brindando capacitaciones o desarrollando cursos especializados o cursos generales para que los nuevos cuadros que forman estas instituciones puedan de alguna manera también ir mejorando su capacidad frente a la respuesta ante este delito, ¿no? Y por lo tanto es un reto también para una organización como CHS el tener que buscar especializarse y generar nuevos vínculos para brindar también una oferta académica mayor, por ejemplo, para este tipo de operadores. Ahora, también brindemos asistencia técnica y en ese sentido siempre estamos identificando cuáles son las necesidades de las instituciones públicas para poder apoyar también con asistencia especializada en el desarrollo desde digamos, la cobertura de alguna necesidad logística hasta el hecho de necesitar a consultores o consultoras especializadas que les brindan determinados servicios que está necesitando una institución pública, ¿no? Y quizás una forma indirecta también lo es desde la perspectiva del monitoreo y vigilancia, ¿no? Porque es el monitoreo y vigilancia también el que permite dar cuenta de cuál es el verdadero impacto que las acciones del Estado está teniendo frente a este fenómeno. Y en el caso específico del eje de fiscalización y persecución, en muchas circunstancias permite, por ejemplo, identificar economías ilegales, nuevas prácticas de los tratantes. Es decir, se trata de alguna manera de una voz de alerta en base a la experticia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en su contacto diario y permanente con los actores, ¿no? Bueno, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, una de las cosas que preocupó era que obviamente el confinamiento también se aplicaba para los operadores de justicia, ¿no? En ese sentido, la policía, la fiscalía sufrieron de alguna manera el impacto teniendo que pasar digamos, a no realizar sus labores para no exponerse frente al delito, o en otros casos, específicamente, por ejemplo, en el caso de la policía, a tener que desarrollar labores de calle, básicamente conectadas con el control del proceso de confinamiento.
Y en ese sentido eso tuvo una merma cualitativa en el número de casos identificados. A medida que fue avanzando la pandemia, también es cierto que las labores de la Fiscalía, la Policía y otras instituciones también fue normalizándose, y en ese sentido ya podemos decir que pese a las restricciones que todavía están vigentes y seguramente estarán vigentes durante un tiempo más, ya se está notando una mayor participación de las autoridades frente a la lucha contra este delito, ¿no? Otra cuestión vinculada a la pandemia ha sido sin duda el aprendizaje y la innovación, por decirlo de alguna manera, que han tenido los tratantes frente a la pandemia, ¿no? De alguna manera han aprendido a seguir con sus actividades ilícitas sin necesidad de un contacto presencial con las víctimas. Y en ese sentido también, valga la redundancia, han sido las personas menores de edad que están más en uso, por ejemplo, de redes sociales o algunos dispositivos tecnológicos, los que se han visto más involucrados en situaciones de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual también. Eso creo que demuestra que el tratante no se detiene, ¿no? Sino que va aprendiendo y va buscando otras formas de cometer sus delitos, ¿no? Sin duda la población migrante, especialmente las personas venezolanas, se han visto completamente expuestas frente al fenómeno de la trata de personas a propósito del COVID, de la pandemia del COVID y de la proliferación de los delitos contra este grupo poblacional. Por un lado, porque recordemos, además, el Perú tuvo una de las respuestas inesperadas el año 2021, cuando decidió cerrar sus fronteras y militarizarlas inclusive. Entonces eso sin duda que fue criticado por distintas instituciones de la sociedad civil especializadas en el tema, pero específicamente para la trata de personas implicaba las pocas posibilidades por parte del Estado para poder identificar quiénes estaban en realidad haciendo o pasando por una situación de explotación o con fines de explotación. El primer gran reto sin duda es qué es lo que queremos hacer frente a la trata de personas, ¿no? Creo que cada sector sabe lo que busca, pero creo que lo difícil es generar una unidad respecto a eso. Y ahí uno lo nota con los resultados respecto a los acentos que tiene la respuesta de la persecución y la fiscalización frente al fenómeno de la trata de personas, ¿no? Creo que cada uno sabe cuáles son sus competencias, tanto la Fiscalía como la Policía, SUNAFIL, SUTRAN, etcétera. Pero cuando uno ve el conjunto de acciones, con lo que se encuentra, en realidad son con compartimentos estancos que buscan cómo retroalimentarse con algunos niveles de articulación, pero que lamentablemente todavía no logran la unidad. Otro problema muy vinculado a eso es que en realidad estamos hablando de que todavía tenemos una mirada muy conectada a la respuesta del Estado. O sea, con la política nacional de lucha contra la trata de personas está básicamente centrada, como lo estuvo en el PENAT, en qué puedo medir respecto a lo que el Estado hace frente a la trata de personas y no qué logra, qué impacto encuentra, qué resultado alcanza. Y eso creo que limita las posibilidades. Se entiende porque en realidad todavía las capacidades del propio Estado están en desarrollo, pero lo cierto es que estamos hablando ya por lo menos de 2 planes nacionales que se aprobaron y ahora una política nacional al 2030, entonces ya no deberíamos estar en ese nivel. Y esto no es culpa del operador que día a día tiene que hacer frente
a esta labor, a la labor de perseguir o de fiscalizar los aspectos vinculados a la trata de personas y delitos conexos, sino tiene que ver al escaso interés político que hay para brindar los recursos suficientes, y no solamente económicos, a los actores para hacer frente a su delito. No puede ser, por ejemplo, con lo valioso que resulta y lo importante que ha sido como respuesta, que las instituciones públicas hayan tenido que crear un grupo WhatsApp para coordinar los operativos. Y esa es la manera en cómo se vinculan. O que la reciente encuesta que promovió CHS, uno de los canales menos usados o menos conocidos o referenciados por la gente es la Central Única de Denuncias, la 1818, ¿no? A pesar de toda la inversión o que supuestamente es la línea gratuita, ¿no? Entonces ahí creo que hay una serie de situaciones que demuestran que el reto, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil y también para, por ejemplo, las instituciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas, entre otros, está en cómo generar mayor apoyo político a las instituciones y a los actores que día a día hacen frente a estos problemas. En general, normalmente lo hace para lograr mayor cohesión social. Y eso solamente se alcanza con dos cosas. Uno, desarrollando institucionalidad, que podemos decir que no es la suficiente, pero se ha desarrollado estos últimos 5 años, en materia de persecución. Sin duda, el número de fiscalías especializadas, las instituciones de la Policía Nacional que hacen frente al problema, en general se habla más de trata en el Estado inclusive. Pero lo otro es que tiene que cambiarse la percepción, y en eso no estamos avanzando. Estamos desconectados de la gente, y no importa cuánto avancemos en la institucionalidad si la gente sigue percibiendo que el delito sigue estando a merced de los y las tratantes.